Bienvenidos a Sin Algoritmo. ¿Qué tal? ¿Listos para otra jornada intensa? Intensísima. Hoy es 20 de noviembre de 2025 y el día viene cargado. Tenemos anuncios masivos, nuevos modelos de IA, alianzas de cifras que marean. Y aplicaciones que, ya nos ponen a debatir sobre ética. Totalmente. Es un resumen rápido de lo que necesitas saber y lo tienes solo aquí en Sin Algoritmo. Empecemos por la carrera de los modelos, que hoy parece una carrera de Fórmula 1. Sí, totalmente. OpenAI, Google y xAI, todos lanzando actualizaciones casi al mismo tiempo. Una locura. OpenAI sale con GPT 5.1 Codex Max. Y la novedad, creo que es lo más interesante, es esa técnica de compactación. Exacto, para manejar tareas de código súper complejas por más de 24 horas seguidas. Es una barbaridad. Pero Google no se queda atrás, responde casi de inmediato con Gemini 3. Que lo anuncian como una nueva era de inteligencia, muy rimbombante. Pero ojo, su plataforma de agentes Anti-Gravity sí que promete. Sí. Y para completar el trío, Elon Musk lanza Grok 4.1. Él siempre buscando diferenciarse, ¿no? Claro, enfocado en creatividad y, supuestamente, inteligencia emocional. Ya veremos. La competencia por el liderazgo es feroz. Una historia que en Sin Algoritmo seguimos de cerca. Y para alimentar esa competencia hace falta, muchísimo dinero. Y eso nos lleva al segundo bloque. El de las inversiones y alianzas geopolíticas. Fíjate que Arabia Saudí acaba de anunciar una alianza con xAI y con NVIDIA. Y las cifras son de otro planeta. Hablan de 600,000 GPUs. 600,000. Y un centro de datos de más de 500 megavatios. Es un proyecto de escala nacional. Y por otro lado, para no ser menos, Microsoft y NVIDIA le inyectan $15,000 millones a Anthropic. 15,000 millones. Pero lo más curioso es que Anthropic, a su vez, se compromete a gastar 30,000 millones. El doble. El doble, en la nube de Azure de Microsoft. El dinero vuelve a casa. Estas alianzas multimillonarias están redefiniendo el poder tecnológico global. Es un tema fundamental en Sin Algoritmo. Ahora, la pregunta es, ¿cómo nos afecta todo esto en el día a día? Como siempre, en Sin Algoritmo te contamos cómo te afecta. Bueno, empecemos por la seguridad. Anthropic, la misma que recibió la inversión, frustró el primer ciberataque impulsado por IA. Sí, y el dato clave es que el modelo ejecutó hasta el 90% del ataque de forma autónoma. Impresionante y, a la vez, un poco escalofriante, ¿no? Bastante. Y en el lado del consumo, algo más. Amable. Samsung va a integrar asistentes como Copilot y Perplexity en sus nuevos televisores. Para tener conversaciones más fluidas con la tele, supongo. Exacto. Y para cerrar, la noticia que nos deja pensando. La de la app Two-Way. Sí, del actor Callum Worthy. Una aplicación que crea avatares de familiares fallecidos para que puedas interactuar con ellos. Directo a un capítulo de Black Mirror, sin escalas. Totalmente. Abre un debate ético enorme. Un debate que, es la esencia de por qué existe Sin Algoritmo. Sí, y un tema que seguro seguiremos muy de cerca aquí, en Sin Algoritmo. Y con esto cerramos el episodio de hoy en Noticias de IA con IA, en Sin Algoritmo. Estuvo denso el día. Mucho. Ahora le damos la entrada al moderador y al invitado de hoy. Buenas tardes, buenas noches o buenos días, el momento en el que estén viendo este nuevo episodio de Sin Algoritmo. Bienvenidos una vez más a este podcast que semana a semana intenta explicar qué ocurre en el mundo de la inteligencia artificial. El día de hoy los voy a acompañar, mi nombre es Laura Camila Urrea, antropóloga e investigadora del área de investigaciones de la institución. Como siempre, en Sin Algoritmo tenemos un tema importante, interesante y que está muy en boga para empezar a tratar, ¿no? Igual quiero recordarles que este podcast es una iniciativa de la Vicerrectoría de Investigaciones e Innovación de nuestra institución. Es así, entonces, que el día de hoy vamos a hablar sobre... claramente inteligencia artificial, pero ¿qué pasa cuando la inteligencia artificial, que parece esa herramienta súper chévere que nos facilita la vida, no solo está allí ayudándonos a escribir textos de formas más rápidas, sino que también se inmiscuye en nuestra sociedad y en nuestras formas de, ¿por qué no decirlo?, manejar temas políticos y otras tantas cosas más. Imagínense que claramente hoy tengo un invitado muy interesante y dada su trayectoria, pues vamos a poder hablar de este tema, yo creo que de formas bien chéveres. El día de hoy tengo a Alexander Montealegre. No quiero presentárselos yo, quiero que él mismo se presente, así que muy
bienvenido a nuestro espacio en Sin Algoritmo. Hola Laura, un saludo muy especial para ti, para quienes nos ven y nos escuchan y para el equipo técnico que no siempre aparece en pantalla, pero que es muy importante. Importante, claro que sí. Listo, bueno, Alexander, ¿sí? ¿O prefieres que te llamemos de alguna otra forma? No sé. No, normalmente me dicen Alex. Bueno, entonces, como es de la casa y nos gusta acá lo cercano, Alex, cuéntanos un poco más acerca de ti y por qué, bueno, estás vinculado el día de hoy a este episodio. Bueno, de formación soy politólogo, tengo también una licenciatura en Ciencias Sociales y soy magíster en Investigación en Problemas Sociales Contemporáneos. Digamos, he estado vinculado con la institución bastante tiempo, alrededor de 15 años. Un poquito siempre, nada más. siempre con el área de formación investigativa. He apoyado en algunas ocasiones, pero más bien pocas, al área de formación sociohumanística y apoyo también a la Dirección Nacional de Investigaciones con temas variados, como de registro calificado, temas de gestión de información para el aseguramiento de la calidad, el comité de ética de la investigación, que es importante cuando hablamos de IA también, la convocatoria interna de proyectos que mantiene viva la investigación. Entonces son como algunas cositas que están por ahí. Algunas cositas nada más, profe, pero una cosita de nada, ¿verdad? Igual creo que ahí nos diste ya una pista tanto a mí como a nuestros escuchas o a pues nuestro público en general de por qué estás el día de hoy en este episodio. Bueno, yo creo que así como lo empezaba a nombrar al principio, la inteligencia artificial no solo es esa herramienta bonita que parece que nos ayuda a escribir más rápido y como mejor al parecer, sino que está precisamente pues ya adentrada en muchas de las cosas que pasan socialmente, pues en nuestra modernidad, digámosle, ¿no? Pero antes que nada, a mí me gustaría preguntarte, desde tu visual profesional, ¿cuál es esa posición de la inteligencia artificial? ¿O cómo estás tú pensándolo desde desde tu profesión, desde las ciencias políticas? ¿Qué ocurre precisamente con esta nueva incorporación de la inteligencia artificial? Bueno, no sé si desde la ciencia política, porque seguramente también habrán otras posiciones, otras miradas, otras lecturas. Hablo más desde donde puedo estar, desde donde mi mirada y digamos de alguna manera mi experiencia y mis reflexiones propias, o propias en el sentido de que se van construyendo. Me parece muy interesante porque es un tema, ya lo había mencionado en un capítulo anterior, que lleva alrededor de 60 años. Digamos que cuando uno pone a rastrear información, el primer evento, por lo menos con la denominación de inteligencia artificial, llega al 56 en los Estados Unidos, ¿sí? Y de ahí para acá muchos desarrollos, muchas tecnologías nuevas, y más o menos desde la pandemia, un poco después empieza este boom que parece más reciente y que nos invita pues como a conocer, a reflexionar sobre ciertos usos y ciertas herramientas hoy disponibles, por lo menos para esta parte del mundo. Estoy de acuerdo cuando se dice de manera un poco reiterativa que llegó para quedarse, es inevitable, pero también he venido desarrollando una mirada que pretende cuestionar algunos de esos usos precisamente, algunos de esos desarrollos descontextualizados que no tienen en cuenta precisamente las dinámicas propias de los países del sur global, ¿sí? En términos geopolíticos me genera muchas incertidumbres el tema de estas grandes empresas tecnológicas. Estaba revisando datos y, por ejemplo, un dato, no sé si se conoce, pero ¿cuál es ese dato, de las 6 o 7 empresas grandes que tienen los Estados Unidos, si fueran países, estarían en el top 30 de los países más ricos del mundo. Wow. En cuanto a, o sea, su superávit, sus utilidades son superiores al PIB de muchos países, entre esos, por supuesto, el colombiano. Entonces, eso es indicador de que son muy poderosas, de que manejan la economía de muchas maneras, y de que tienen un lobby también muy poderoso que es casi invisible en los países como el nuestro. Entonces siempre me he preguntado un poco eso, ¿qué papel puede jugar un país como Colombia en el escenario internacional y en las discusiones en relación con la inteligencia artificial o con las regulaciones o con algunas, algunos marcos regulatorios para el desarrollo de estas inteligencias en nuestros contextos, ¿no? Pensaba un poco, si fueran países, no solo estarían en ese top 30, sino que nos estarían imponiendo una serie de prácticas que seguramente serían difíciles de sobrellevar, pero como son empresas tecnológicas aparentemente más allá, no están causando mucho, aparentemente más allá de la norma, entonces como que ese tipo de cosas no se reflexionan, ¿sí?
En alguna intervención anterior, en alguna semana de investigación, que es un espacio que tú conoces y que es muy importante para la institución, mencionaba un poco la ambivalencia tecnológica. Entonces estamos muy habituados a considerar lo bueno, a revisar esas partes que se han visibilizado y que generan, digamos, cierta esperanza respecto al uso de esas apropiaciones, pero poco se habla de esa parte oculta, invisible, que también es negativa y que genera efectos contrarios a los que se buscan, ¿no? Entonces eso me ha interesado y eso es un poco lo que he intentado indagar. Esa es una gran antesala de todo lo que podríamos hablar en este episodio, que desde luego, y yo sé que no nos va a alcanzar el tiempo, ¿no? Pero creo que varias de las cosas que mencionabas ahí, francamente, siento que pueden entrar en nuestra discusión del día de hoy. Y yo creo que de pronto creándolo un poco en un crescendo para que toda nuestra audiencia nos vaya siguiendo de a pocos, creo que está bien interesante que, no sé, nos charlemos un poquito más acerca de qué pasa con ese tema de la geopolítica, ¿no? Porque creo que así como lo mencionabas ahora, sí, claro, tenemos estos top 30 de países, como lo mencionabas ahí en este dato súper coctelero del día, ¿por qué no decirlo? Sino que, pues, a quién pertenecen esas empresas, ¿no? O sea, a mí realmente me parece interesante pensar quiénes son los que están teniendo la batuta a nivel mundial frente a las empresas de inteligencia artificial, que eso claramente no es gratis y que claramente sí está teniendo un impacto en cómo llega la información, en qué tanto estamos manejando esto, ¿no? Que, profe, ¿tú qué sientes que hay ahí que podamos ahondar sobre este tema? Bueno, creo que hay un terreno por explorar, hay mucho por conocer, por desconocer respecto a los temas. Se sabe que son grandes magnates de la industria, tipo como Bezos, como otros que han venido desarrollando antes las redes sociales y ahora todo este tema de inteligencia artificial. Hay unos temas que a mí me parecen muy interesantes. Hay un autor griego, Varoufakis, que fue ministro de Economía o de Hacienda en su país en un momento muy difícil, y publicó un librito que se llama Tecnofeudalismo, con algunas tesis que son muy polémicas, si se quiere. Él habla de que el capitalismo dejó de existir como lo conocíamos hasta el 2008. En el 2008 se genera una crisis bursátil y financiera mundial y los bancos nacionales de cada país empiezan a generar grandes reservas de dinero para salvar a los bancos, más que a los banqueros, más que a los bancos. Y eso va generando unos excesos de dinero que para este autor terminan alimentando muchas de estas empresas y generando muchos de los desarrollos que después se van a notar hacia finales de la década del 10 y en lo que llevamos de la década del 20 de este siglo. Entonces es un fenómeno que tiene unas explicaciones reales, materiales, y que pues habría que estudiarlo un poco más para tratar de entender cómo toda esa red y como todas sus dinámicas que a veces permanecen ocultas. Sí, es claro, hay también una anécdota que me parece sintomática, y es que al caricaturista de un diario norteamericano no le publicaron su caricatura y eso él lo consideró censura y decidió renunciar, y la caricatura era una estatua de Trump con todos estos personajes ofreciéndole dádivas y como regalos, como temas de... Sí, un poco la idea de que finalmente hay como cierto acomodamiento entre el poder político y el poder económico que a veces no es visible y que genera ciertas dinámicas que terminan extendiéndose a los demás países. Nosotros, pues, nos guste o no, estamos bajo la esfera de influencia norteamericana, y no se trata de reemplazar una por otra, ¿no? Digamos, reemplazar una esfera por otra, pero definitivamente eso trae unas consecuencias y estamos al merced de lo que muchas de estas decisiones se toman de manera poco transparente y poco democrática. Es decir, ya que hablamos tanto de democracia en el mundo, pues estas empresas no lo son, ¿sí? Y creo, ahí, si me permites inmiscuirme un poquito, eso que decías de la caricatura es como, pues yo creo que el claro reflejo de lo que pasó al principio del gobierno Trump actual, ¿no? Cómo finalmente este hombre termina armando todo un, no sé, consejo, podríamos decirle, con un montón de empresarios que estaban allí decidiendo cosas sobre el Estado, pues, norteamericano, ¿no? O bueno, estadounidense, para aclarar un poco el lenguaje y no caer en cosas de ese estilo. Creo que totalmente es eso, ¿no? O sea, tú dices ahorita como que en realidad no es tan claro, y es verdad, como que uno puede ver eso como un paisaje, pero a la larga sí resulta allí como muy notorio el cómo finalmente ya esa visual de pronto de gobierno o esa visual de pronto, no sé, de Estado, como uno está pensándolo, ya no está, digamos, tan
pues, desconectado de cómo estas grandes empresas están ahí tomando decisiones a la par con los con los gobernantes, ¿no? Sí, totalmente. Y bueno, me haces pensar finalmente en economía política. Hay una relación en la historia que es entre Estado, economía y digamos, trabajo o sociedad. Y esa relación debe mantener cierto equilibrio, ¿no? Eso algunos lo explican como grandes oleadas que van transformándose en el tiempo. En este momento, los estados entran a ser de alguna manera funcionalizados por los intereses del capital. Entonces, finalmente se apuesta y se orientan las acciones solamente en la búsqueda de rentabilidad. Y eso está muy bien, digamos, si se deja en la esfera privada, pero cuando empieza también a afectar las políticas públicas y los escenarios de acción de estados como el nuestro, tan pequeño, tan precario en muchas cosas, pues como que la reflexión también debería tenerse en cuenta en esos otros escenarios, ¿no? Y yo insisto, ¿qué papel puede jugar un país como Colombia en el escenario internacional? ¿Sí? Hay como dos grandes juegos, dos grandes esferas, si se quiere, en términos de pensamiento y de regulación con las inteligencias artificiales. En el marco de la Unión Europea se ha venido intentando regular, hay un marco regulatorio muy bien elaborado, muy bien pensado y desarrollado de manera un poco amplia y colegiada, discutida, ¿sí? Que busca, digamos, de alguna manera tratar de ponerle unos límites al uso de inteligencia artificial en algunos temas. Para algunos críticos se excede y son demasiados temas y eso es muy difícil de regular, ¿sí? Pero hay un intento como de respeto a los derechos humanos, del tema ambiental, ¿sí? Digamos, dinámicas de transparencia en la información, en el manejo de los datos, que las empresas grandes empiecen a ser reguladas, que la información se maneje con ciertos criterios éticos y que permita de alguna manera como regular ese tipo de información. La otra dinámica es la norteamericana, precisamente la estadounidense, donde parece una desregulación total que en de relación, hecho, en si relación no estoy con... mal, están totalmente en contra de entrar en esta... Claro, no, porque el interés es de las empresas y las empresas pues no van a querer en ningún momento que se les regule sus dinámicas ni sus desarrollos, ¿no? Y en ese escenario surge la pregunta de América Latina. Nosotros en ese escenario, ¿qué estamos haciendo? Se han presentado algunos proyectos de ley en el caso colombiano, pero no han pasado los debates que se necesitan y pues no se ha venido, digamos, como regulando en ese sentido. Entonces algunas instituciones de educación superior, si llevamos el tema de la educación, lo han intentado, pero todavía de manera todavía como explorando cuál es la respuesta y qué es lo que va a ocurrir, y hay mucha incertidumbre en ese sentido. ¿Se puede regular? Es difícil. En clase hablábamos un poco con los estudiantes y algunos manifestaban estar muy en contra de cualquier tipo de prohibición. No sé si sabes, recientemente unos colegios privados que están en calendario B, la mayoría vienen ya desde el año pasado, desde principios de este año, prohibiendo el uso de celulares en el espacio académico, ¿sí? Y los datos han arrojado cifras que son, digamos, discutibles en el sentido de generar una mayor capacidad de atención en los estudiantes. En Suecia también se está volviendo un poco a la cultura del papel, porque las tablets y demás generan algunos elementos nocivos en el proceso de formación de los jóvenes y de los niños y niñas. Entonces esas son discusiones abiertas. Yo tampoco creo mucho en la prohibición. Me parece que cualquier tipo de prohibición termina generando como un escenario de abuso o de clandestinidad o de escenarios difusos. Igual sigue ocurriendo y antes uno no puede como guiar el proceso de mejores maneras, ¿no? Que a la larga es un poco como, pues acá metiendo la cuña, como parte de nuestras como frases constantes dentro de Sin Algoritmo, y es como, claro, chévere que usted utilice la inteligencia artificial, pero no deje que termine siendo el piloto de toda la operación, porque entonces en donde queda precisamente todo lo que tú acabas de decir, ¿no? Todo este proceso cognitivo que deberíamos estar teniendo como seres humanos en todo lo que hacemos. En esa analogía yo preguntaría, bueno, ¿y si ya se volvió el piloto en algunos casos, ¿qué vamos a hacer? ¿Sí? ¿Qué se puede hacer? Y en el caso educativo yo creo que es digamos, un sacudo muy fuerte para las instituciones de educación superior, que deben replantearse sus formas de organización, incluso sus currículos. ¿Sí? Si no se puede en el marco de la norma por el tema de registro calificados, sí va a tener que ser un tema necesario en los próximos registros, y el tema de la evaluación para los docentes, ¿no? Es que siento que a veces se le delega todo el papel al docente. Usted tiene que ser, usted tiene que hacer, usted tiene que... No, el docente intenta con sus limitadas herramientas, pero no es el único responsable. Creo que hay un papel que responde a las necesidades y a los intereses de los estudiantes, que ya tienen capacidad para determinar qué hacer y qué no hacer con el uso de inteligencias artificiales, un rol institucional que, insisto, hay que regular y hay que pensar cómo se va a posicionar respecto al tema,
y pues por en temas sociales, que yo siento que eso no se está discutiendo lo suficiente, que no hay suficiente apropiación de los temas y que a veces no se conocen los contextos nuestros, ¿sí? Se habla, por ejemplo, de perder empleos formales en una economía que tiene casi el 10% de desempleo y el 60% de subempleo, ¿sí? O sea, estamos hablando de que las 3 personas que quedan que tienen empleos formales se van a ver afectadas. ¿Eso qué significa? ¿Eso qué quiere decir? Yo creo que esas discusiones habría que darlas también. Por lo demás, brechas regionales altísimas, brechas generacionales también, de múltiples sentidos, en múltiples formas. Yo creo que esa idea de brecha se mueve todo el tiempo, pero a veces también se profundiza, y en estos temas, si no hay suficiente aclaración, si no hay suficiente pedagogía, sí, pero más allá de lo que el profesor puede hacer en un espacio de clase, definitivamente se van a ampliar, se van a reforzar y se van a ampliar en el futuro. Claro, ahí, bueno, creo que nos fuimos a lo bastante más específico de lo que estábamos hablando ahora, que igual siento que lo que tú dices, ¿no? Como son un montón de discusiones que se tendrían que tener con la nueva adquisición de estas herramientas que están sin control en muchos sentidos. Sin embargo, a mí me gustaría devolverme un poco, precisamente pensando como a nivel macro, cómo esto está impactando, ¿no? Y creo que un poco tú lo mencionabas ahora con el tema de estas grandes empresas y el hecho de que muchas de estas empresas pues no solamente están creando este tipo de herramientas tipo bueno, ahora se me escapa el nombre, bueno, tipo ChatGPT, así como Gemini y demás, que son las que estamos como súper acostumbrados ya, ¿no? Las más comerciales, sino que también, como lo mencionabas, pues la inteligencia artificial no nació con ChatGPT en el 2022, si no estoy mal, sino que eso tiene una larga trayectoria de para atrás, ¿no? Y eso incluye desde luego las redes sociales y el cómo finalmente consumimos la información que consumimos y qué es lo que nos llega a nosotros desde el consumo del internet en sí mismo. Creo que estaría súper chévere que habláramos precisamente de cómo finalmente eso que entendemos como algoritmos están allí, obviamente soportados por la inteligencia artificial, y que claramente están inmiscuidos a muchos niveles, desde luego, tal vez, bueno, no es tan obvio en realidad, pero que pueden tener impactos en cosas políticas, ¿no? Sí, yo pensaría, bueno, hay un caso que es paradigmático cuando se habla a ver si estamos pensando en el mismo. de este tipo de cosas, desde Cambridge Analytica. El de Cambridge Analytica. ¿Sí estabas pensando en ese? Sí, estaba justamente pensando en eso. Entonces se trata de una empresa que vende los datos a una de estas grandes multinacionales tecnológicas, y con esa información, con esos datos, se puede prever como cuáles son los gustos y cuáles son las personas que pueden ser más influenciables en términos políticos, electorales, ¿no? Porque la política implica muchas otras cosas, pero digamos que en el ámbito electoral, en las elecciones de 2016. Y se comprobó también porque el sistema político de los Estados Unidos está llamado a repensarse, ¿no? Eso es casi que una herejía en los Estados Unidos, pero definitivamente es algo que debe repensarse porque es tremendamente antidemocrático y tiene sus orígenes por allá en las épocas posindependentistas, y como con el miedo que se le tenía al pueblo y que pudiera decidir. Entonces se crean unos consejos electorales y se crean unos estados que pueden tener más derecho a más miembros de consejo electoral que otros. En fin, son como unas dinámicas ahí que vale la pena señalar. El caso es que sí se puede, o con este caso de Cambridge Analytica se demostró que se podía alterar, ¿sí? Influenciar, manipular la decisión final del elector para que tomara sus decisiones, ¿sí? Y eso de un lado o del otro pues genera muchas preguntas en términos de transparencia de la información y en términos de lo que es una sociedad democrática, ¿no? Entonces ese es uno de los casos, pero en general, más allá de que el programa en el que estamos sea sin algoritmo, el algoritmo lo que hace es precisamente eso, como encapsular los gustos, como darte todo el tiempo más de lo mismo, ¿sí? De maneras distintas, con distintos proveedores, pero como que la información no te deja salir de allí. Es lo que algunos teóricos denominan burbujas informáticas, ¿no? Entonces es un tema muy complejo y que podría también, si uno hace la articulación con lo geopolítico, pensarse en un futuro difícil, ¿sí? Casi distópico, en el que pueda haber grandes corporaciones asociadas a países o no, asociadas a regiones o no, donde la información circula de determinadas maneras y no podemos acceder a otro tipo de información, ¿no? Entonces es un tema sensible y complejo que valdría la pena también escudriñar y saber qué significa. Yo pensaba, en términos de una sociedad democrática, creo que lo más importante es reconocer la diferencia en el otro
que el otro pueda ser un interlocutor válido. Si lo llevamos al contexto colombiano en las redes, por ejemplo, yo no tengo muchas redes, apenas Facebook, que ya nadie usa, y X que ha venido también cambiando un montón. Y de todas maneras, aunque muy poca gente, la mayoría de la gente yo creo que no entra en el debate o en la plaza pública, digamos, digital, la mayoría prefiere mantenerse al margen. Lo que se puede ver allí es un grado de polarización que no, hasta ahí digamos no habría problema, pero ya un grado también de que se pasa a la rencilla, al señalamiento, a la estigmatización del otro, el que piensa distinto, a la burla, a las incluso deepfakes o fake news, que son digamos noticias falsas o videos hechos digamos de manera malintencionada. Ese es otro tema tecnológico. Al principio era fácil, más o menos fácil, determinar cuándo era falso. No, ya en ese ahora me punto parece que es muy difícil porque las imágenes complicado. han ganado muchísimo en términos de realidad. Entonces queda uno como sorprendido. Y nosotros que estamos entrando en esta época electoral, pues vamos a vivirlo en carne propia con toda la información falsa. Ya han circulado fotografías y mensajes que son falsos y que se vuelven virales, pero se vuelven virales precisamente por el trabajo gratuito que todos hacemos de estarlo reproduciendo. Yo creo que ahí, obviamente de ladito, o bueno, de formas de pronto mucho más directas, aparece este lindo concepto que en el mundo de la inteligencia artificial en el que existimos causa cada vez más impacto y tendría que tener cada vez más como profundidad, podríamos decirle, ¿no? Como más relevancia en todo lo que hacemos, y es dónde queda nuestro pensamiento crítico con todo esto, ¿no? Porque eso que decías tú acerca de esto es falso o no lo es, en el mundo de las imágenes y los videos cada vez resulta más complejo, ¿no? Y uno, bueno, yo sí soy fiel consumidora de muchas redes sociales, pero todo el tiempo uno termina viendo cosas como ¿esto es IA o es de verdad?, ¿no? O sea, ya ahí lo único que empieza como a resultar notorio es porque ya suena muy absurdo. Pero en lógicas y contextos colombianos es donde hay un montón de cosas bien curiosas. Hasta qué punto lo absurdo, y pongo esto entre comillas, puede resultar como una clave para desbaratar como ese control de la información en el que estamos entrando, ¿no? Bueno, que siempre hemos tenido en realidad, pero que ahora tiene otros matices mucho más complejos. Sí, es difícil de determinar como con exactitud. Yo pensaría, se ha determinado que la política electoral y la política partidista cada vez es menos racional y necesita cada vez más acudir a otro tipo de reacciones humanas como las emociones. Entonces, cuando la emoción es lo importante, no va a ser como que no va a ser un criterio válido determinar si es cierto o no, sino más bien si me hace sentir bien o no, o si eso que estoy haciendo circular de alguna manera representa lo que pienso o no, independientemente del contenido. Entonces creo que eso va a ser muy difícil de parar en ese sentido. El pensamiento crítico es bello, pero no tengo muy claro qué es o cómo se construye, ¿no? Me parece que es complejo. Yo siempre asocié el pensamiento crítico como con el pensamiento transformativo. No se trata de criticar por criticar, ¿sí? Porque todo es criticable, sino de generar escenarios posibles de transformación, de que las cosas que estamos cuestionando puedan ser distintas y en ese sentido construir escenarios alternos. Pero pues eso parece cada vez más utópico, cada vez más irrealizable, en el sentido precisamente de que nos estamos dejando llevar por otras lógicas y otras dinámicas. Aunque insisto, en las redes participa menos gente de la que realmente podría participar, y confío en que la mayoría de las personas prefieran estar al margen de las discusiones que se dan, pero no dejan de ser un elemento que muestra cómo somos también en ese tipo de discusiones. Yo creo que ahí vale la pena pues como matizar un poco el asunto de que es algo muy contextual también, ¿no? Tal vez Colombia no sea un escenario tan fuerte con este tipo de herramientas o más bien de redes sociales como sí ocurre en Estados Unidos, ¿no? Que ese fue precisamente como el éxito del por qué Cambridge Analytica pudo en realidad como modificar o hacer que las personas desistieran de votar, que al final fue como esa su táctica. Me haces pensar en el contexto colombiano en el triunfo del plebiscito a favor del no. Dios. No habían estas redes o no tenían el peso que pueden tener en los Estados Unidos, probablemente. Pero se presentaron muchas otras tácticas precisamente para hacer que la gente votara emberracada, como dijo el coordinador de la campaña por el no, o en cualquier caso para malinformar, para desinformar. Recuerdo el rayo homosexualizador,
y algunas otras cosas de ese estilo. Sí, pasó en la pandemia también con las vacunas, ¿no? Desafortunadamente escuché criterios o argumentos bastante pobres en términos de cuestionar el origen de las vacunas, y gente que prefería no inocularse a hacerlo, pero no digamos con un criterio propio, sino más creyendo en algunas de las desinformaciones que circulaban en la red. Entonces ahí está, ¿no? Sin necesidad de tener ese bagaje, digamos, técnico a través de las redes. Ahí estaba también. Claro, aunque yo siento que, pues no sé, a ver, ¿tú qué piensas? De todas maneras, creo que, si bien es cierto, nuestro contexto es bien particular y diverso, ¿no? Porque de todas formas nosotros estamos acá parados desde la capital, y eso obviamente va a cambiar mucho la perspectiva en la cual estamos entablando y enfrentando toda esta discusión. De todas maneras, pues cualquiera que tenga acceso a estos smartphones, al celular, al internet, pues ya va a estar ahí como súper susceptible, digamos, ¿no? De pues tener cierto, esto va a sonar un poco raro, pero control por parte de estos grandes algoritmos y estas grandes compañías que claramente no son latinoamericanas. Y creo que acá me gustaría como conectar con el hecho, o bueno, no sé, seguir discutiendo sobre la situación de que estos algoritmos no son, pues, limpios, ¿no? No, digámoslo así, no son, tienen un montón de sesgos y un montón de riesgos que creo que vale la pena resaltar, precisamente porque una cosa es algo como lo que ocurrió con Cambridge Analytica a nivel político, para que, pues si no lo han pensado, se den cuenta que en realidad pues todos estos mecanismos de la inteligencia artificial están allí jugando hace un montón de años, y que no son tan inocentes tal vez como queremos de pronto verlo con, ay, qué lindo que me ayude a escribir bonito y que me haga una imagen de unos estudios Ghibli al lado, sino que pues son grandes herramientas también pues de creación, pero también de control. Y creo que ahí pues está lindo también como establecer lo que justamente nombrabas ya, y son los sesgos con los cuales, los sesgos que se generan al momento de entrenar estos algoritmos, porque pues se entrenan precisamente con datos históricos, pero esos datos históricos no necesariamente van a ser las cosas más, no sé, ¿cómo podríamos decirle a esto? Pues dadas a la igualdad, dadas a que todos estemos bonitos y gorditos, así como que todo funcione perfecto, sino que pueden tener sesgos pues de racismo, de minorías, de sexismo, que van a estar allí impactando el cómo de pronto también están funcionando en sistemas pues más estatales, podríamos verlo, y lo que decías tú antes de creación de políticas públicas, ¿no? Sí, bueno, el tema de los sesgos también es complejo porque de alguna manera muestra lo que nosotros somos como sociedad, ¿no? No es algo que se separe de la sociedad. Finalmente, todas estas bases de datos y todos estos procesos de entrenamiento, que es trabajo gratuito, ¿no? Quiero resaltar eso, ¿no? Estas grandes empresas se han lucrado con trabajo gratuito de todas las personas que las usan, ¿sí? Porque es un trabajo no reconocido y sobreexplotado en sus inicios especialmente para entrenar, para que pudiera diferenciar imágenes y contextos y textos y cosas. Pero, digamos, ese sesgo está presente en nosotros, en lo que somos, ¿sí? Somos una sociedad que históricamente se ha construido sobre el racismo, sobre el sexismo, ¿sí? Aunque políticamente se haya vuelto correcto, digamos, no se reconoce abiertamente, pero en las prácticas concretas se mantienen ciertas líneas divisorias, ¿no? Entre razas, si es que el concepto de raza es válido, entre sexos, entre clases, ¿sí? Entonces no es casualidad que los algoritmos simplemente reproduzcan, ¿sí? Como el soporte esencial con el que fueron construidos los datos, ¿no? Digamos que en ese sentido esa es otra de las luchas que siempre se ha dado, tratar de abrir un poco ese espectro y tratar de seguir luchando por otros elementos propios de la modernidad, como la libertad o como la igualdad o como superar cualquier lógica de racismo y de discriminación, que en Colombia es un delito, pero eso no significa que no se siga presentando, ¿no? Es un poco también la distancia que hay entre la norma y la realidad, y por eso las dudas que me genera el hecho de pensar en regulación de algo que está cambiando todo el tiempo y que se está, digamos, de manera muy vertiginosa transformando. Entonces la legislación seguramente va a quedar atrás cuando se logre. Pero entonces, ¿qué camino seguir, no? Apelar al criterio de nosotros, digo, de los que
de una u otra manera pueden hacer un uso más racional de las herramientas, pero eso también al final creo que lo que evidencia es que es muy poco lo que se puede lograr en ese sentido, ¿no? En las clases, por ejemplo, en las conversaciones que tuvimos en la Semana de la Generación, les preguntábamos muy tranquilamente a los estudiantes, habían alrededor de 30 o 40 con nosotros, quién había usado herramientas de inteligencia artificial para responder a alguna prueba, algún parcial, algún quiz, y la mayoría levanta la mano. Sí, no, pues tengo la herramienta, Sí, o porque sea, no la voy a nada usar. que hacer. Sí, no creo que la reflexión sea, uy, creo que esto no me contribuye o esto no me genera pensamiento propio, pensamiento crítico, voy a abstenerme de hacerlo. No, creo que la cuestión es muy inmediatista, muy centrada en el resultado. Y desde investigación siempre se dice lo contrario, ¿cierto? Más importante que la respuesta es la pregunta, más importante que el resultado es el proceso. Pero eso lleva tiempo y parece que vivimos en una sociedad muy acelerada donde tenemos que apurarnos rápidamente a hacer cualquier cosa, ¿no? Entonces eso también me genera mucha inquietud. Quiero no tener esa mirada escéptica que encontré en algunos de los invitados anteriores, pero realmente a veces es muy difícil lo que se pueda lograr. Hay que seguirlo intentando. Finalmente ningún poder es absoluto, ¿no? Siempre se generan grietas y siempre hay espacios por los cuales se puede determinar usos distintos. Ya ni siquiera es la discusión sobre la técnica, sino sobre los usos. Ya, ahí digamos un poco como en esa idea que estabas abriendo, yo suelo decir en mis clases cosas como, pues usted verá si se quiere engañar, ¿no? A la larga, o sea... Si me quiero engañar, dirán algunos. Sí, pues si usted se quiere engañar, engáñese, pero sea consciente de que usted no está generando un proceso como para usted, ¿no? Yo siempre pongo como el ejemplo de, es un poco de burla de mi parte, ¿no? Pero... ¿qué va a pasar cuando tengamos un apagón como en España y entonces nada funcione? ¿Dónde está su posibilidad de estar solucionando cosas y no es como diciéndole a ChatGPT o a cualquiera de estas inteligencias como, ¿y ahora qué hago, no? Pero fíjate que es como el cambio climático, como no parece cercano, como parece algo lejano, aparentemente no le prestamos la suficiente atención, ¿no? Perdóname un paréntesis chiquitico en algo que decías. Eso es, nos estamos engañando todo el tiempo. Fíjense, alguien me demostraba con mucho orgullo una foto de él, de la persona, en el Cairo, en un camello. Ya. Pero él nunca ha ido allá. ¿Sí me hago entender? Y la foto, nada que hacer, súper real. O sea, súper real. Yo pensaría que sí fue. Y es eso, nos vendemos mentiras y nos sentimos cómodos con ellas. No es el único escenario, ¿cierto? Hay muchos otros desde el punto de vista social, pero eso es, nos gustan las mentiras quizás. Nos gusta alimentar ese ego, ¿sí? Y mientras sea así, pues va a ser muy complejo. Sí, ahí hay un montón de cosas que podemos estar alimentando si no somos, pues, críticos, pongámosle allí, ¿no? Pero, digamos, frente a todo esto que abrimos ahora en esa gran línea de nuestra segunda temática, ¿verdad? Creo que a mí me gustaría resaltar el hecho de que, si se dieron cuenta con todo lo que el profe Alex estaba nombrando, hablar de sesgos, hablar de cómo se construyen esos algoritmos, hablar de cómo las empresas están allí precisamente construyendo eso con datos históricos que no necesariamente van a ser como, voy a decirlo así, limpios, pero en realidad a la larga lo que quiero establecer es que en realidad la IA es objetiva, o sea, tal como lo queremos pensar, pues en realidad yo diría que no, porque finalmente hay un montón de datos históricos, manos humanas y mentes que tal vez están, no desde lo diverso, queriendo establecer sus puntos, ¿no? Y ahí creo que está chévere como resaltar precisamente eso, ¿no? Es una pretensión y está bien, hay que seguir pretendiendo ser objetivos, no solo la IA, nosotros mismos, y está bien, hay que pretenderlo, ¿sí? Por lo menos la neutralidad valorativa de la que hablaba Weber, o por lo menos tener claro cuáles son nuestras posiciones, pero objetivos. Ya, lo que pasa es que ese concepto también está ahí medio, digo yo, errado, porque a la final, yo acá todo ñoño, como en esta visual medio constructivista social, pues, ok, como de que todo creamos todo a partir de... discurso, sí. Sí, ¿no? A partir de nuestros lenguajes y el cómo todo es una cuestión de nos ponemos de acuerdo entre todos. Pues, objetivo, no sé hasta qué punto, pero... digamos que sí resalta ahí la importancia de no caer en esta idea de, entonces, la IA está alejada de toda situación, no tiene ningún tipo de
situación inmiscuida con cosas políticas o económicas o demás, porque fíjense que detrás de la construcción de todos estos algoritmos, a la larga, pues sí hay un montón de sesgos y un montón de cuestiones sociales, culturales y pues, ¿por qué no pues, como repetirlo? Políticas que están jugando con todo lo que ocurre. Bueno, yo creo, ahí como para ir cerrando este episodio tristemente, porque claramente hay mucho de lo que hablar. Bueno, dentro de Sin Algoritmo, Alex, no sé si lo has visto, tenemos una sección que se llama... Él no se lo pierde. Bueno, nuestro momento de ruido, ¿no? Ya claramente nos has mostrado, pues sí, que es complejo, el panorama es supremamente denso, complejo, no tiene una respuesta simple y sencilla y claramente es la respuesta clara de los seres humanos frente a todo. El momento de ruido me hace pensar en el minuto del odio de Orwell, Ay, de 1984. Dios. Bueno, léanse la novela, por favor, vale la pena, en estos tiempos también en particular. Esto ya lo habíamos entablado en unas conversaciones previas acá con Alex y coincido. O sea, si no lo han leído, ese libro les va a cambiar la cabeza un buen rato. Ay, pero tampoco te me pongas así. No, para no, compararlo yo soy... con el minuto. Ay, o sea, no, pero que sentí que había ahí alguna cosa... No. Antes todo lo contrario. Yo creo que es más bien como dejemos volar nuestra imaginación un ratico. No sé, acá cómo podríamos agarrarlo, pero teniendo en cuenta pues como tu disciplina, ¿no? La que inicialmente te disciplina y tu profesión inicial, digamos, ¿no? Esa formación inicial. Ok, bueno, como esto es inteligencia artificial, ¿no? Sigamos la lógica. ¿Qué se te ocurriría que podría ser una forma de mediar, ¿no? Todas estas dificultades, ¿no? Ahí jugando con la lógica en sí misma y es a partir de una inteligencia artificial, ¿no? ¿Qué podríamos mejorar? O incluso si quisieras retomar algún tipo de estas regulaciones como la que está teniendo como Europa en este momento, ¿qué podría ser un punto intermedio entre crear algo de pronto que no sea tan aplastante, ¿no? O de pronto tan, ¿cómo se le llamaría eso? Como a controlar lo que ocurre, porque siento que, si me lo permiten, un poco eso es lo que está generando la inteligencia artificial en el subsuelo de las cosas, ¿no? Un montón de control. Entonces, ahí esa pregunta está un poco abierta, pero digamos, teniendo en cuenta la ciencia política, de pronto normativa si tú quieres unirla, ¿qué cosas así locas, imaginativas se te ocurren que podríamos llegar a tener como para poder mediar un poco esta situación? No, yo creo que como las buenas preguntas son difíciles de responder de manera taxativa, exacta, es complejo, los escenarios están por explorar. A mí me parece que y parte de esa dificultad se explica porque todos estos desarrollos tecnológicos no están, digamos, separados de la sociedad y de la economía que los produce. Entonces hay al menos dos preceptos modernos que a mí me siguen pareciendo complejos: productividad y rentabilidad. ¿Sí? Entonces, si quieres ser más productivo, usa IA. Yo me preguntaba, ¿pero por qué quiero ser más productivo? ¿Para qué? Hablaba hace poco con un diseñador gráfico que pues está fascinado con todas estas herramientas y dice que la vida le ha cambiado y que genera, mejor dicho, muchísimo más de lo que generaba antes y que una maravilla. Entonces yo solo le hice una pregunta: ganas tiempo, pero ese tiempo ¿para qué lo estás usando? ¿Para ti? Me dijo, no, pues me ponen más trabajo. ¿Sí? Entonces esa productividad malentendida, ¿sí?, nos lleva a mayor control, no a liberarnos. O como diría Byung-Chul Han, que ganó el premio de Princesa de Asturias hace poco, hace como un mes, también la intervención de él está por ahí en redes si la quieren ver. Un poco la idea de él es la de la sociedad del cansancio. No, ya no estamos en la sociedad disciplinaria que busca controlar los cuerpos, ni en la sociedad de control que busca de alguna forma modelar los comportamientos, sino en la sociedad del cansancio en el que yo me autoexploto. Y en esa autoexplotación considero que soy libre. ¿Cómo me autoexploto? Teniendo, por ejemplo, 2 trabajos. ¿Sí? ¿Para qué descansas? Trabaja más, estás perdiendo el tiempo. Total, es un poco la lógica. Y la otra idea es la de rentabilidad. Entonces solo se generan inversiones importantes en temas que sean rentables. Y sin embargo nuestros contextos sociales
nos indican que hay otras dificultades que no se han solucionado, ¿no? En contextos atravesados por el hambre, por la violencia, por el desempleo. En ese contexto, ¿por qué la rentabilidad sería más importante? ¿Y rentabilidad para quién? ¿Para estas 7 empresas? Esa sería. Pero un poco jugando con eso, a mí me gustaría entonces una IA como que desarrollara la mayéutica, que hiciera preguntas, que no se preocupara tanto por responder como por hacer preguntas, por complacerte, sino, bueno, aunque sería terrible que te dijera que estás equivocado, tú no sabes, tú no entiendes de esto. Habría que mirar en qué condiciones y de pronto eso llevaría a que se apagara, ¿no? Y a que empezáramos a buscar información de otras maneras. Una IA que pluralice las fuentes, eso me parece muy importante, ¿sí? Que no se invente, que no, como ese concepto que utilizan, el de alucinaciones. Me parece hasta poética la cosa, ¿no? Alucina, la IA alucina. Eso, me gustaría que empezáramos por ahí. ¿Qué pasaría si la IA dejara de responder y empezar a hacernos preguntas? ¿Sí? Podría cambiar en algo, articulándolo así en este digamos, escenario. En las clases yo siempre he preguntado, ¿qué pasaría si no existiera la nota? ¿Cambiaría eso en algo la disposición de los estudiantes, de los profesores, de la institución? ¿Sí? O sea, que el motivo último no sea la respuesta, que el motivo último no sea la nota, sino ese gusto y esas ganas y esa necesidad de aprender nuevas cosas. No me parece tan complejo. Bueno, gracias. Ahí como respuestas bien interesantes, ¿no? Pues bueno, es que este tema es supremamente complejo. O sea, dime. No, quisiera agregar algo ya para cerrar, que no se me malinterprete, ¿sí? Porque hay usos que pueden llegar a ser interesantes en otros escenarios. Yo no sé si en el educativo, ¿sí? Herramientas que pueden potenciar, que pueden liberar tiempo de trabajos operativos, eso nadie lo discute y eso está muy bien, ¿sí? Pero entonces la cuestión es esa, ¿tiempo para qué? Dejémoslo ahí. Y hay muchos otros campos por explorar en la agricultura, en el manejo de datos voluminosos, ¿sí? Digamos, por supuesto que hay avances que son interesantes en medicina, ¿sí? Pero entonces si se saca de la rentabilidad, pues se vuelve un servicio, es para todos, no solo para quien pueda pagar. Y ya sabemos los muchos problemas que tenemos en el orden de la salud, para poner el ejemplo. Entonces, mientras esté asociada a productividad y rentabilidad, lo veo difícil, lo veo muy complejo. Pero si logramos romper ese círculo, quizás pueda haber otras posibilidades. Alguien me hablaba alguna vez, pero esto sí es muy utópico, ¿no? Una IA latinoamericana. ¿Sería diferente? ¿En qué cambiaría? Creo que sí hay cierto... ¿Sí habrá desarrollo ya? Creo que sí hay un desarrollo, si no estoy mal, no me crean, cuestiónenme. Hay una IA que estaban construyendo como entre Chile, Brasil y otro país ahí, tratando de darle como este vuelco desde el sur global, ¿no? Pero bueno, habría que ver en qué cambia. Les dejo el dato. Chévere. Pero bueno, adivina qué pasa. Estamos ya llegando ahora sí al final no más de nuestro episodio, pero para que a ustedes no se les olvide, yo tengo que recordarles algo importante. Para que sigan viéndonos, ¿no? Sin algoritmos, síganos en nuestras redes sociales, que son @yosoykun, en Instagram, en TikTok y desde luego en YouTube. Y no sé si ya lo han hecho, pero se los recuerdo que en Spotify también estamos ya en este momento con incluso algunos episodios que no están en YouTube. Así que si les anima, estaría chévere que nos visitaran y pudieran como precisamente pues ver más de estos episodios, que siento que vale la pena un montón para repensarse varias cosas de estas nuevas realidades que estamos asumiendo y experimentando. Entonces, ahí ya, después de nuestra pauta de redes sociales, voy a cerrar nuestro podcast con una última preguntita para Alex, y es, teniendo en cuenta ya toda nuestra discusión y ya digamos volviéndolo más al llegaron para no irse, ¿qué inteligencias artificiales o qué herramientas en tu vida cotidiana estás utilizando y en dónde crees que están bien usadas de esa forma? Bueno, yo digamos, no sé si se pueda separar de manera taxativa lo laboral de lo personal, ¿no? En lo personal las he usado muy poco, no quiero que escriban por mí ni quiero que hagan nada por mí. Pero en lo laboral entiendo las circunstancias y sé que, digamos, pueden ser una herramienta interesante que necesito conocer para también
cómo facilitar la comunicación con los estudiantes. Entonces he estado como explorando, por ejemplo, Notebook, me parece súper poderosa, ¿sí? Es increíble todo lo que puede hacer, pero entonces digamos que el uso que yo he intentado darle cuando las uso en lo laboral es un poco de pluralizar las fuentes, ¿sí? Si me da un resumen de un texto, reviso el resumen, lo busco ampliarlo, busco tener otras referencias, verificar las referencias, por ejemplo. Si es un podcast, intentar escucharlo, tomar apuntes, incluir otros temas cuando se vaya a mostrar el podcast, en fin. Digamos que hay como herramientas múltiples que pueden ser muy útiles siempre y cuando se pluralicen las fuentes y se busque, o sea, como no quedarse con esa primera respuesta. Lo mismo en Gamma, que ya hablábamos con un estudiante, no, es que no tenía tiempo, profe, y entonces Gamma es una IA que produce presentaciones súper rápido y muy buenas, de muy buena calidad, y entonces no, tuve que entregar y las hice así, me parece bien, pero si tuvo tiempo para revisar el contenido. ¿Qué pasaría si por alguna razón le sale un tema que usted no maneja en la presentación y usted no lo alcanzó a editar? Pues va a tener algunos problemas en la presentación. Entonces es muy importante tomarse el tiempo de revisar, de leer, de buscar otra información, de pluralizar, y en últimas ese tiempo que nos regala la IA o que nos libera la IA debería ser reutilizado en procesos de aprendizaje, ¿sí? Es un poco lo que yo he percibido. Que se haga así, no, pero seguramente lo podemos hacer así en el tiempo, ¿no? En la medida en que seamos un poco más conscientes de todos los usos y potencialidades que tiene, pero también de algunos riesgos propios de la sociedad en la que estamos viviendo, ¿no? Saber leer, saber escribir no le va a hacer daño a nadie. Bueno, creo que ese es un final interesante, Alex. Muchas gracias por mencionar pues esta IA, que de pronto no sé si la habían escuchado antes, pero está chévere. Yo también la he probado, es de Google particularmente, pero más allá de la herramienta en sí misma, creo que tienes un punto gigante en esto, y es precisamente el hecho de, pues creo que está bueno crear, pero más bien está bueno hacer, pero creo que crear también juega un montón allí. Veamos cómo también transformamos lo que la IA nos da para hacerlo nuestro y nutrirlo de muchas cosas más. Bueno, ahora sí, ya el tiempo no nos da más. Yo les agradezco muchísimo por estar acá pendientes de este nuevo episodio, pero sobre todas las cosas le voy a agradecer a Alex por haber aceptado esta invitación a Sin Algoritmo. Creo que, como en muchos de nuestros episodios, muchos temas quedaron volando y que valdría la pena de pronto encontrarnos en otro momento para profundizar en ellos. Así que muchas gracias por haber venido, por estar acá compartiendo tu conocimiento y tus pensamientos y reflexiones. No, a ti, Laura, y al equipo que nos colabora siempre, muchas gracias. Complacido, muy contento de estar acá. Y pues las discusiones están abiertas, ojalá nos podamos encontrar por allí, y con quienes nos escuchan, un cafecito, alguna conversa sobre este y otros temas, me parecería muy chévere. Muchas gracias. Súper, muchas gracias. Ahora sí, bueno, ahora este episodio ha llegado a su fin. Les agradezco un montón por quedarse hasta el final, por ser seguidores de Sin Algoritmo, por qué no decirlo. Así que nos vemos en otro episodio. Chao.